desde un punto de vista energético. Según la sabiduría Tsalagi, existen dos envolturas en la Tierra. La exterior es solar masculina, la interior es lunar femenina. Las fuerzas energéticas se mueven dentro de ellas, siguiendo el curso de las mareas y de las placas tectónicas, ocasionando una serie de cambios en el campo magnético de la Tierra. En este sistema Tsalagi, nuestros cuerpos están formados de la misma manera. Las energías lunares y solares circulan a través de nuestra columna vertebral, formando círculos en espiral. Hay otras capas de energía que rodean la Tierra, tales como un campo electromagnético y una red relampagueante que transporta energías a las capas y entre ellas. Nuestro sistema nervioso transmite energía que en gran medida se asemeja a la red relampagueante. Por el movimiento de rotación e interferencia de los rayos de luz, se producen diferentes ondas vibratorias. Los sistemas humanos y terrestres funcionan ambos en biorresonancia a través de una armonización biológica. El geomagnetismo procedente de la Tierra interactúa con el magnetismo cósmico y solar por medio de los chakras. Si logramos activar nuestro primer chakra, lograremos sentirnos conectados con la Tierra, seguros y equilibrados. La armonía con la Tierra se pierde con el ritmo de la vida que llevamos. Caminamos con tenis entre baldosas o cemento. Nos trasladamos en vehículos, por lo que disfrutamos de poco o ningún contacto con ellos. Aproximadamente a 30 centímetros por debajo de los pies está el vínculo energético con la Tierra. Si logramos activar este centro, nos ayudará a mantenernos equilibrados y en armonía con el mundo natural y con una profunda sensación de seguridad y estabilidad esencial para navegar en el mundo físico. 15 centímetros abajo de los pies se encuentra otro chakra que nos conecta con la Tierra y unifica nuestro cuerpo físico con el planeta. Nos arraiga a este, brindando una base estable para el crecimiento espiritual. La energía física tiene una naturaleza eléctrica y posee una masa positiva. Se desplaza más lentamente que la velocidad de la luz y da origen a la gravedad. La energía sutil tiene una masa negativa y una naturaleza magnética. El cuerpo humano es el resultado de energías terrestres, así como cósmicas o astrales. Y es el contenedor de estas energías, por medio de las cuales se relaciona con los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. La Tierra es una caja de resonancia para estas energías. Es importante comprobar que los glóbulos rojos contienen casi la misma configuración que la corteza terrestre, en lo que se refiere a minerales vitales. Con estas energías, la Tierra produce biomasa, materia orgánica de origen vegetal y animal. La astrología toma la Tierra como centro y punto de referencia, y la interacción de los planetas nos afectan en diferentes planos según el lugar donde los estamos observando. Las oscilaciones vibratorias pueden cambiar dependiendo de la naturaleza de una interacción en particular. Y es aquí donde en la astrología el geomagnetismo debería tomarse en cuenta. La Tierra está constituida por diferentes energías. La atmósfera es como un manto que rodea la Tierra y esto permite mantener la temperatura dentro de un rango que permita la vida. Energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada que se expresa en función de la intensidad del campo magnético y campo eléctrico. La energía cinética o potencial depende de los movimientos de rotación y traslación. Energía hídrica. El agua que se produce por las condiciones de la Tierra proporciona el 70% del agua que compone el cuerpo físico y emocional.
energía calorífica o geotérmica, que viene del centro de la Tierra. La energía radiante. La radiación electromagnética es una corriente de fotones que son la base de la luz. El espectro de esta depende de su longitud de onda y frecuencia y genera magnetismo. De esta energía se compone el cuerpo físico. Es la energía que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas. El ADN emite señales bioacústicas y bioeléctricas. Es como una antena que transmite ondas de radio y de luz a las estructuras del cuerpo. Los campos geométricos influyen en la presión sanguínea del ser humano y en el buen funcionamiento del corazón. Los campos de sonido generados por la vibración de las ondas sonoras nos afectan de manera positiva o negativa y al mismo tiempo pueden emanar de nuestro interior. Las ondas Schumann son ondas electromagnéticas naturales de la Tierra. Se desplazan a la misma frecuencia que nuestras ondas cerebrales y ayudan a regular los ciclos circadianos. La cavidad ionosférica de nuestro planeta se encuentra entre la superficie de la Tierra y la base de la ionosfera. Y es aquí donde se dan fenómenos electrónicos importantes como las resonancias Schumann. Ese campo produce una resonancia de 7.83 pulsaciones por segundo y funciona como si fuera un marcapasos. Nuestro cerebro está dotado de esa misma frecuencia, 7.83 hercios. Dormir en la noche y estar despierto en el día es un ejemplo de ciclo circadiano. No todo lo que sucede en la Tierra depende exclusivamente del exterior. En 1937, el Dr. Peire describió una cuadrícula energética que abarca toda la superficie del planeta y posteriormente, en base a esta investigación, Harman y Curry observaron otras redes globales telúricas y geomagnéticas y su relación con la salud. Estas redes están relacionadas con la energía del planeta, interactuando con el campo electromagnético de ella. Para conocer mejor la Tierra, nos servirá de mucho hacer uso de la ciencia de la geobiología. El campo geobiológico genera las fuerzas imprescindibles para crear y mantener la vida en la Tierra, aportando energías a la actividad biofísica de los organismos vivos. Fuerzas que se comportan como auténticos nutrientes físicos, tan importantes para la vida como lo son el aire, el agua o los alimentos. El justo equilibrio y el flujo constante de estas fuerzas de naturaleza cosmotelúrica son fuente de vida y salud para el conjunto de los habitantes del planeta. Para la buena salud de un organismo vivo que ineludiblemente se encuentra inmerso en las energías de la Tierra, es preciso encontrar un equilibrio entre las necesidades bioenergéticas de ese organismo y el ambiente geobiológico en el que habita. En la biosfera, cada ser vivo precisa de unas características bioenergéticas diferentes. Así, encontramos que todos los organismos biológicos del planeta ocupan su propio ambiente geobiológico. Lo que puede ser un mal lugar para un ser humano, un perro o un árbol, puede ser el paraíso para un gato, un insecto o un hongo. Ahora vamos a escuchar al geobiólogo español Raúl de la Rosa, experto en ecología y salud del hábitat. Nos hablará de las diferentes redes energéticas de la Tierra y su efecto sobre nuestra condición física. Bueno, ya a principios del siglo pasado ya hubo varios estudiosos, físicos, personas dedicadas a la medicina, que vieron que sobre determinadas estructuras se producía una serie de anomalías, tanto en la vegetación como en las propias personas que estaban en estos lugares. Y Peire, el doctor Peire, encontró una retícula
que más o menos iría pues entre 8 y 9 metros entre una línea y otra, entre una pared y otra, donde se producían estas anomalías, digamos, magnéticas, donde se producían estas anomalías en los procesos biológicos. Determinados sembrados se ve como hay lugares donde la vegetación no crece de la misma manera. Entonces él vio que efectivamente existía una cuadrícula que posteriormente el doctor Harman también encontró lo que yo creo que es una subcuadrícula de la cuadrícula Peire, que sería cada 2 metros y algo aproximadamente, dependiendo si es norte-sur o oeste-oeste. Luego hubo otros investigadores que encontraron otra cuadrícula. Esta que estamos comentando va de norte a sur y de este a oeste, y esta otra que Curry descubrió, Manfred Curry, años después, y otros anteriormente a él también, aunque su nombre no ha trascendido tanto, sí, que Weismann, efectivamente, que iba en dirección noreste-suroeste y la perpendicular. También vemos que estas redes tenían un efecto también importante sobre la naturaleza donde se estaban ubicando. O cuando ponemos una cama también intersectada con el plano, también tiene un efecto sobre la salud. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, es algo en geología no se suele tener en cuenta y creo que es muy importante. Yo lo he visto en algunos casos, no es evidentemente muy frecuente, pero cuando se da que el plano superior, digamos, del cubo coincide a la altura de una cama, estamos, digamos, en esa perpendicular, el organismo lo nota. Hay un cambio. De hecho, durante años hemos hecho muchas pruebas, pues desde conductividad eléctrica de la piel, frecuencias cerebrales, y vemos que esta presencia, sobre todo cuando se conjuga con otro factor, como puede ser un campo eléctrico de una instalación deficiente, un campo electromagnético de un aparato que uno tenga cerca, en fin, cualquier foco artificial, se potencia mucho más y vemos como los efectos negativos se intensifican. Y sobre todo cuando coincide uno de los nudos, digamos, de los vértices, de los nudos de ese cubo a la altura, pues, de un órgano. Entonces sí que se produce una actividad negativa mucho más clara. Entonces creo que es muy importante que los geobiólogos lo tengan en cuenta a la hora de hacer los estudios y que no consideren solamente las líneas o los cruces, sino también los planos horizontales y los vértices donde se unen estos planos. Claro, es que es una estructura tridimensional. Al final podemos encontrar no solamente la influencia de un tubo, hablemos de un cruce, de cualquier tipo de red. Realmente, si lo proyectamos en 3 dimensiones, encontraremos una especie de columna. Efectivamente. Pero claro, con ese concepto vamos a encontrar algunos sitios donde no vamos a encontrar solo una columna, sino que vamos a encontrar una intersección tridimensional vamos, una cruz en los 3 ejes del espacio en un punto determinado, ¿no? Sí, es lo que yo llamaría un nudo energético, que, como comentaba, por sí solo igual no es suficiente para causar una patología, aunque si estás mucho tiempo con un órgano determinado sujeto a este nudo, pues probablemente no sea lo mejor. Pero si a ello le añadimos otro factor, por ejemplo, una estructura metálica de hormigón armado que potencie ese efecto, sí que vemos que se puede agudizar cualquier daño sobre esa zona del cuerpo que habitualmente está en esa posición al dormir. Y asimismo, si hay otros factores añadidos, corriente subterránea, etcétera, estos efectos muchas veces son realmente devastadores en ese nudo. Ciertamente, o sea, hay zonas geológicamente muy activas que tienen, por ejemplo, un alto índice de reactividad o otros componentes de emisión de determinadas radiaciones que hacen que esta red sea especialmente activa. Entonces sí, cuando tú haces el trabajo, las encuentras pues con un factor nocivo a tener en cuenta. Pero normalmente en la mayoría de los terrenos su actividad realmente es muy baja y no significativa. Es así, y más con las viviendas actuales, con el hormigón armado que nos encontramos, que podemos encontrarlas, como decía, igual cada metro o cada 50 centímetros incluso, debido a estas variaciones que provoca la propia estructura de estos materiales tan agresivos para la naturaleza. En el campo, en un sitio muy limpio, muy natural, probablemente la intensidad de estas redes sea menor. Podríamos perfectamente dormir encima de una línea y no tendríamos ningún problema ni notaríamos nada en absoluto en nuestra salud ni en nuestro bienestar. Estas chimeneas cosmotelúricas que se producen por el cruce de las líneas Harman y Curry emiten una serie de energías y gases de la propia Tierra, produciendo un vórtice de energía muy potente
especialmente geopatógena. Habitar donde las energías de la Tierra son excesivamente débiles o muy intensas puede ser desencadenante de múltiples procesos de estrés o enfermedades. Esos lugares son áreas patógenas. Las enfermedades producidas por la Tierra se llaman geopatías. Algunas formas de contrarrestar la carencia del elemento tierra en nuestra carta natal pueden lograrse aplicando las siguientes prácticas alquímicas y astrológicas. Aprovechando los tránsitos de planetas de tierra que favorezcan la configuración de la carta personal. Por ejemplo, si nos falta entusiasmo y persistencia para comenzar un proyecto, podemos hacerlo cuando el Sol se encuentre en Aries y la Luna en Tauro, ya que seguramente si lo empezamos ese día, tendrá éxito. Otra forma de aprovechar la fuerza astrológica es hacer uso de las cartas seleccionales en los temas relacionados con nuestras necesidades materiales, como comprar una casa, un coche o hacer inversiones bursátiles. Desde la Tierra, los impulsos celestes se materializan y podemos integrar la dimensión objetiva de la existencia. Sin su inclusión, la interpretación queda desvinculada del campo material donde las fuerzas astrológicas se manifiestan. Para ello también puede ayudar a hacer lo siguiente. Caminar descalzo, la jardinería y la yoga. Comida que contenga tubérculos. Portar algunas piedras como la turmalina negra, la hematita y el jaspe rojo pueden ayudar a canalizar la energía de la tierra y fortalecer el enraizamiento. Cubrir el cuerpo con arcilla o enterrar los pies en arena o el barro puede absorber energías negativas y equilibrarte con la tierra. Posturas como Tadasana o Malasana fortalecen la conexión con la tierra y la estabilidad interior. Pedir consejo a una persona con mucho elemento tierra. El color verde en decoración transmite principalmente equilibrio y armonía. El verde es el color que se asocia con la naturaleza, por lo que genera una sensación de estabilidad, calma y conexión con la vida. Para potenciar la conexión con la tierra podemos decorar utilizando el color beige, acompañado de tonos marrones, terracotas y ocres, e incorporar elementos naturales como plantas, piedras e incluso objetos de barro. La tierra es un organismo vivo, interconectado con el todo, y su función es equilibrar el mundo físico con el espiritual. Danny Rudyard o Alice Bailey proponen que la Tierra es el campo de prueba y evolución del alma. Desde esta óptica, es el punto de servicio donde el individuo pone en práctica su misión solar. La Tierra es un espacio cargado de significados espirituales y cósmicos en el que el hombre tiene la opción de crecer, aprender y transformarse. Un profundo respeto por la Tierra producirá armonía entre el ser humano y el mundo natural. Por este medio, podemos lograr una conexión espiritual profunda con nuestro planeta y avanzar hacia un estado superior de conciencia. Y si el verdadero propósito de nuestra carta no estuviera en alcanzar las estrellas, sino en aprender a habitarnos plenamente aquí en la Tierra,